puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Después de haber cenado, se fue a Getsemaní, acompañados por ellos, le refirió: mi alma está triste hasta la muerte. Apartándose un poco, al Padre clamó: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba, Padre, solamente hágase su voluntad. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba, Padre, solamente hágase su voluntad. Tomando el pan, lo bendijo: come de él, este es mi cuerpo. Alzó la copa del nuevo pacto de Dios. Bebe de ella, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Hacedlo siempre en memoria de mí. Tomando el pan, lo bendijo: come de él, este es mi cuerpo. Alzó la copa del nuevo pacto de Dios. Bebe de ella, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Hacedlo siempre en memoria de mí. Al tercer día dejó la muerte, porque él es vida, que el cielo mandó. Caminó junto a ellos hasta Betania, y alzando sus manos puso la bendición. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba, Padre, solamente hágase su voluntad. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Abba, Padre, solamente hágase su voluntad. Tomando el pan, lo bendijo: come de él, este es mi cuerpo. Alzó la copa del nuevo pacto de Dios. Bebe de ella, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Hacedlo siempre en memoria de mí. Tomando el pan, lo bendijo: come de él, este es mi cuerpo. Alzó la copa del nuevo pacto de Dios. Bebe de ella, esta es mi
vosotros es derramada, hacedlo siempre en memoria de mí. Estamos probando solamente y bueno, le damos gracias a Dios que nos permite estar en este día 12:57 transmitiendo desde la Ciudad de México. Los Salmos forman un libro del Antiguo Testamento situado entre los escritos de los profetas y los libros sapienciales y que consta de 150 poesías religiosas, textos litúrgicos, oraciones personales, meditaciones y poemas didácticos. Se los ha reunido a lo largo de un extenso periodo de tiempo. Los más antiguos fueron compuestos por el rey David, es decir, datan del paso del segundo al primer milenio antes de Cristo, mientras que los más recientes lo fueron en el tiempo de las luchas de los macabeos, es decir, en el siglo II antes de Cristo. Su extensión es muy variada. El Gran Salmo 118 contiene casi 180 versículos. Poco antes de él se encuentra el más breve llamado El Punto del Salterio, que consta solo de 2 versículos. También el contenido de los salmos es variado. Están los que dan gracias por peticiones que se han cumplido, otros rebosan de júbilo por la gloria del mundo divino, en otros a su vez se expresa la conciencia de una gran culpa. Algunos surgen de una dificultad inmediata, por ejemplo, del acoso por enemigos o de un golpe del destino que se ha sufrido. Otros, por otra parte, tienen carácter meditativo, reflexionan sobre las obras de Dios en la naturaleza, sobre el poder con el que ha conducido la historia de su pueblo, o sobre la sabiduría de su ley, que ordena la vida de los creyentes. Así pues, reina en los salmos una gran variedad, pero todo está unido por algo común. En primer lugar, por el simple hecho de la tradición que siempre los ha visto como una unidad. Después, por tratarse de oraciones, son palabras que brotan de un corazón creyente y que ponen en presencia de Dios las cosas que acontecen en la vida. De este modo, los salmos han desempeñado también un papel de gran importancia en la historia de la piedad cristiana. Ellos forman la materia básica de la oración de la Iglesia. La liturgia está totalmente impregnada de textos del Salterio. Los salmos se esconden también detrás de muchos himnos espirituales y palabras suyas aparecen tanto en el anuncio cristiano como en el habla cotidiana, etc. Pues nos preguntamos, ¿qué significan los salmos para nosotros? ¿Qué significan los salmos para nuestra vida? Y se ha dicho que son poesías maravillosas, que la belleza de su lenguaje, la fuerza de sus imágenes, operan aquella elevación del corazón que solo puede suscitar el arte de gran nivel. Es verdad, pero solo hasta cierto punto. Sin duda, existen entre los salmos piezas magníficas. Pensemos, por ejemplo, en el gran salmo de la creación, el Salmo 103, o el Salmo 50, el Miserere, surgido de la conciencia de una profunda culpa. Pero hay también otros salmos que, desde el punto de vista poético,
poseen solo mediano valor, e incluso hay salmos de nivel simplemente artesanal. Esto hay que poder decirlo, y se lo puede decir con tanto mayor facilidad en cuanto a la verdadera importancia de los salmos no estriba en su calidad literaria, como tampoco la importancia de las cartas paulinas estriba en que se exprese en ellas una personalidad tan fuerte, o la del Evangelio de Juan en que se eleve a alturas metafísicas. Antes bien, los salmos son palabras de Dios, palabras que Él pronuncia en la medida en que un hombre poseído por Él dice su propia palabra humana. De este modo, son revelación que conduce a la salvación. Pero lo son de forma especial la de la oración. Los salmos no provienen de la vivencia de un espíritu humano, porque, por ejemplo, de la de un profeta que ha reconocido la verdad divina y dice entonces: así habla el Señor. A pesar de que este elemento interviene no pocas veces, pensemos por ejemplo en salmos que como el 67 o el 104 y el 105 interpretan la historia del pueblo, o en los que como en el 109 destella la figura del futuro Mesías. Por regla general, los salmos surgen del sobrecogimiento interior de un ser humano que dirige y que se dirige a Dios en la oración, sea como sea individuo en esta comunidad. Así, la forma en que se debe captar propiamente los salmos no es en su lectura o la de reflexionar sobre ellos, sino la de dejarse introducir en su movimiento hacia Dios. Sin embargo, en esto se tendrá tal vez una experiencia peculiar. Se sentirán dudas acerca de si un cristiano puede hacer siempre propias estas oraciones. De si lo terreno no desempeña en ellos un papel que contradice el ánimo cristiano, de si en ellos no se desbordan las pasiones de una manera incompatible con el Espíritu de Cristo. Algunos de ellos, los llamados salmos de maldición, por ejemplo el 68, el 108, se expresan incluso en un lenguaje de odio manifiesto. Invocan sobre el enemigo toda desgracia y hasta la maldición de Dios. Puede ser, pues, que el sentimiento cristiano se resista frente a ellos, y no faltan voces según cuya exigencia estos salmos tendrían que dejarse de lado, y todos los demás tendrían que ser revisados para ver si contienen expresiones chocantes de esta índole. Sin embargo, por otro lado, se da el hecho de que en ellos nos encontramos frente a la palabra de Dios, y el hombre no tiene derecho alguno a juzgar sobre esta palabra o a modificar algo en ella. Si tomamos como punto de partida este hecho, y esto constituye el requisito previo de toda reflexión válida sobre la revelación, se convierte para nosotros en una referencia o algo esencial, porque muchas de las cosas agudas que se han dicho para despejar las dificultades mencionadas, naturalmente, hay que celebrar todo aquello que conduzca a una comprensión más profunda. Según creo, sin embargo, hay una perspectiva que nos lleva adelante sin esfuerzo alguno, con la simple fuerza de la verdad. Porque, en efecto, ¿quién habla en los salmos? ¿Habla un hombre que ha dejado de ser pagano? La divinidad a la que se dirige no es más que la de los mitos y misterios. Aquella divinidad era la hondura misteriosa del universo, la potencia religiosa de la existencia, pero malentendida como divinidad del mundo mismo. Cuando el hombre se movía en el ámbito de los mitos paganos, tomaba el mundo como una realidad única y universal, se entregaba a ella, caía en su poder,
Nada tiene que ver el orante de los salmos con una piedad semejante. Aquel a quien se dirigen los salmos es el Dios viviente, que está por encima del mundo entero. No podemos tratar aquí la difícil cuestión acerca de que son, en verdad, los dioses. De modo que para hacerlo simple, hablaremos de ellos como si fuese realmente algo, pero en cualquier caso, están en dependencia del mundo. No habría Zeus si no existiera la bóveda celeste y el ordenamiento de los astros. No habría Gaia si no existieran las oscuras y terroríficas profundidades de la tierra. El Dios de los salmos es aquel que no necesita del mundo. Vive en sí mismo y por sí mismo. El hombre bajo el cual se ha revelado en la hora decisiva del Horeb, Yahvé, es vertida por las traducciones griegas y latinas, y siguiéndolas por la tradición al español, con la palabra el Señor. Pero Él no es Señor porque domine sobre el mundo, sino porque es dueño de sí mismo. A este Dios se dirige el Salmo. La fe en Él libera al orante de la proscripción que pesa sobre toda manifestación de piedad pagana, por espléndida que pueda ser en sus detalles. La llamada de este Dios eleva al ser humano a una libertad que éste no encuentra a partir del mundo, que no encuentra ni en la metafísica más osada, ni en la sabiduría más sublime. Todo es verdad, pero también es verdad que el hombre de los salmos no es todavía un cristiano. No ha escuchado todavía el mensaje de la vida y una y trina de Dios y de su propia libertad que se funda en esta vida. Tampoco ha escuchado el anuncio de que este Dios ama al mundo con un amor personal, un amor libre, de que lo ama tanto que carga sobre sí la responsabilidad por el pecado de su rebelde criatura, de que él mismo expía ese pecado y con ello crea un comienzo del cual surge una existencia nueva. De todo esto no sabe todavía nada el hombre del Antiguo Testamento. Solo está de camino de lo pagano a lo cristiano. Está, por cierto, en el camino recto, pero no ha llegado todavía a lo auténtico y propio. En la historia del Antiguo Testamento ha ocurrido algo que se ha grabado profundamente en la memoria del pueblo, algo que ha llegado a ser hasta la forma fundamental de comprender su existencia: el largo éxodo de Egipto, de aquel país en el que el mito y el misterio se había desplegado de forma tan impresionante, a través de la soledad del desierto, guiada por la presencia personal del Dios viviente hacia la tierra prometida. Esta es la imagen de la existencia del hombre antiguo, del Antiguo Testamento. Él está de camino. Desde este estar de camino hablan los salmos. Así aparecen en ellos todos los poderes y todas las experiencias que mueven a los hombres, las alegrías, las dificultades, los miedos, las pasiones. Pero todo está sostenido por Dios. No aparecen de forma dionística, no en una afirmación universal de la existencia, no como dice, vive, cuanto más fuerte y ardiente mejor, ni afirmando que también el odio, la venganza, la imprecación y la maldición son vida, y por eso son buenos. No, aquí se dice, así es el hombre que aquí habla. Está lleno de voluntad terrena, de hambre de vivir, de pasiones de todo tipo, de odio y de afán de venganza, pero sigue estando en Dios. Se presenta ante Él, se le muestra tal cual es. Así, el santo está por encima de todo lo que se dice y todo experimenta el juicio de su parte. Tomemos los cánticos más chocantes, los salmos de maldición, comparémoslos con las formas de maldición religiosa, como las que aparecen en la magia pagana, y veremos la diferencia.
Estas últimas revelan la voluntad de apropiarse de Dios, de forzarlo por excitación o conjuro a ejercer una acción aniquiladora. Nada de eso se encuentra en el Salmo. La libertad de Dios permanece intacta. Él es siempre el Señor, Él es siempre el juez. Todas las pasiones, todo odio, son sostenidos por Él. Y justamente a través de ellos se realiza el discernimiento, se hace la verdad, acontece la liberación. Ahora bien, alguien podría decir: yo ya no estoy de camino, soy cristiano. A este habrá que responderle: ¿lo eres realmente? ¿Te atreves a decir que has realizado la identidad cristiana? Pues, ¿qué significa ser cristiano? Tal vez sea Pablo el que en la carta a los Gálatas haya dado la respuesta más exhaustiva. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y el pensamiento continúa: pero justamente solo de este modo soy yo mismo. ¿Es ese así en tu caso? ¿Puedes decir que vives en la consistencia de la inhabitación de Cristo? ¿Que has entrado en su ánimo santo y que a partir de él has llegado a ser tú mismo? Basta con plantear esta pregunta para saber en qué situación se está. Sin embargo, lo que vive en el interior del hombre del Antiguo Testamento sigue estando aún en nosotros. No del modo como estaba en los hombres de aquel tiempo, cuando la obra de la revelación y de la salvación no habían sido todavía cumplidas, sino al modo de una realización personal. En efecto, también nosotros estamos solo de camino hacia el ser cristiano. Ciertamente hemos captado el mensaje. Hemos sido bautizados y creemos. Nos esforzamos para creer, digamos mejor, pero todo es solo un caminar y un abrirse paso en la lucha. También al respecto ha dicho Pablo lo decisivo cuando en su carta a los Romanos dice que el hombre nuevo en nosotros que reproduce la imagen de su Hijo tiene que penetrar primeramente a través del hombre viejo, del hombre rebelde, del hombre confundido, y que tenemos que despojarnos del hombre viejo, dejarlo atrás y revestirnos del nuevo, pasar de un estado de esclavitud y corrupción a la libertad y a la verdad esencial del que ha nacido de nuevo en Cristo. Pero si alguien quisiese insistir en su razón y decir: he aprendido en la escuela de Cristo, en mí no hay odio, tal como en el Salmo, se le podría responder una vez más: ¿es realmente así? ¿O solo es así porque no has tenido la ocasión? ¿No anidan en ti las mismas posibilidades que despertarían si se diera a la ocasión? Tal vez incluso peores. Una objeción que suele hacerse con referencia y facilidad contra la salvación reza: ¿acaso ha mejorado el mundo después de la muerte y la resurrección de Cristo? Dejemos de lado todo lo que gracias a Él y a su palabra se ha hecho realmente mejor, diferente, totalmente diferente. Admitamos honestamente la pregunta: ¿ha mejorado el mundo en su totalidad histórica? Tal vez tengamos que responder que no. Tal vez su estado inmediato se haya hecho en algunas cosas incluso peor. La persona de Cristo ha revelado la distinción entre el bien y el mal. El bien y el mal han alcanzado su mayoría de edad. El hombre que vive en el estado mítico de conciencia no se sabe todavía realmente de qué se trata su existencia.
Todo se desarrolla todavía en la unidad, como las fuerzas de la naturaleza. La distinción entre el bien y el mal se desplaza una y otra vez a la de lo bello y lo feo, lo noble y lo innoble, o lo sano y lo enfermo. Solo en Cristo se separan realmente los valores y los caminos. Solo Él es el juicio. Cuando a partir de la venida de Cristo el hombre ha querido el bien, ese bien ha sido ya lo moral y lo santo. El actuar como Él, y ha poseído la seriedad de la cruz. Del mismo modo, a partir de entonces, el mal ha significado la contradicción contra el Hijo de Dios, santo hecho hombre, el levantamiento contra aquel que vino a su casa, y los suyos no le recibieron, sino que lo mataron. De modo que a partir de entonces, el mal es más terrible que nunca. Por lo visto de forma consciente y deliberada, nunca en el tiempo del paganismo han ocurrido cosas como las que han sucedido en los últimos 40 años. Pero nosotros pertenecemos a nuestro tiempo y tenemos toda razón para suponer que lo terrible está también en nosotros. Solo depende de la medida en que Dios cumpla la petición. No nos dejes caer en la tentación. Los salmos pueden adquirir un gran significado para nosotros, que al pronunciarlos nos revelemos a nosotros mismos, que asumamos como propias las palabras que con ellos pronuncian, que no veamos nuestro corazón como querríamos que fuese, sino como realmente es. No solo como nos resulte familiar, sino también su lado oculto, también su oscura profundidad, y lo que lleve todo ante Dios. Que sepamos, estoy todavía realmente entretejido en los lazos de la existencia. Sigo pensando en cosas terrenas. Odio, deseo el mal a mi enemigo. Lo aniquilaría si estuviese dentro de mis posibilidades. Pero entro en tu presencia, Señor, con todo lo que hay en mí. Tú debes verlo, tú debes juzgar. Sáname, sáname tú. Si contemplamos las cosas de este modo, vemos que son tan importantes y se puede decir tranquilamente, cuanto más nos choca su palabra, tanto más motivo tenemos para pensar que en esta palabra somos revelados nosotros mismos y que por tanto hemos de aceptarla y rezando con ella, convirtiéndonos, encaminarnos hacia Dios. Pues, queridos oyentes, queridos amigos, esta imagen de Cristo que aparece siempre en los salmos debería de tener una sintonía muy grande, penetrar en el fondo de nuestro corazón. A veces las dificultades, los problemas, las incertidumbres nos hacen caer, nos hacen chocar, nos hacen decidir tal vez no seguir a Cristo, porque pensamos que no nos escucha, pensamos que no nos oye, pensamos que no está ahí junto a nosotros. En esos momentos es cuando tenemos que difundir el amor de Cristo, difundir el amor de Dios y agradecerle porque nos brinda siempre su presencia, su amor. Gracias, Señor, porque en estos momentos
Cuanto más te necesito, estás ahí. Siempre conmigo a mi lado. En esos momentos que todo me cuesta, en esos momentos en que no es fácil seguir, cuando quiero sentirte, saberte a mi lado, pues a veces me siento muy desanimado. En esos momentos cuando todo se nubla, en esos momentos en que ni yo a mí me entiendo, pues no solo en las buenas yo debo seguirte, no solo si creo que lo puedo hacer, cuando llore o cuando ría te debo ser fiel, de noche o de día te debo creer. No es fácil hacerlo, necesito de ti, yo solo no puedo sin ti, necesito para poder seguir. Te necesito para vivir. Solo tú puedes vencer mi en que ni yo a mí me entiendo, te necesito para poder seguir, te necesito para vivir. Solo tú puedes vencer mi soledad. Sé que me escuchas, que tú me consuelas y que me sostendrás, que Jesús, tú vas junto a mí. Na, 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 na.
bien, bueno, pues continuamos con esta reflexión de los salmos. Y hay un salmo bueno, todos los salmos son bonitos, todos los salmos nos ayudan a encontrar este gran amor de Dios, pero el Salmo 113 está dominado por un acontecimiento que se grabó profundamente en la memoria del pueblo elegido: la liberación de la esclavitud en Egipto y la larga marcha por el desierto hacia la tierra prometida. Y este salmo comienza diciendo: cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Antes, Israel era propiedad de sus tiranos y había tenido que realizar para ellos servicios de esclavo, participar en la construcción de las ciudades y fortificaciones de Egipto, de los templos y de sus dioses, de las pirámides y de sus soberanos. Ahora se convertía en santuario de Dios. Se convertía en reino y morada de aquel que lo había llamado. La liberación y la marcha por el desierto se grabaron de forma imborrable en la conciencia del pueblo. Una y otra vez encontramos sus huellas en los escritos del Antiguo Testamento, pero ¿qué hizo que estas cosas le llegaran tan hondo al corazón? Este tiempo significa sobre todo la época heroica de su historia, la unificación de las diferentes tribus en la unidad del pueblo, rodeado de peligros, rodeado de luchas y grandes gestas. Pero hay todavía otra cosa y tenemos que tener muy clara su importancia, pues de otro modo no comprenderemos la modalidad propia de existir de este pueblo. En el Sinaí, donde el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo, dice este hombre llamado por Dios con profunda conciencia de tal gracia: si no vienes en persona, no nos hagas salir de aquí, pues ¿en qué se conocerá que yo y tu pueblo hemos obtenido tu favor, sino en el hecho de que tú vas con nosotros? Pero Dios le responde: también esto que me pides te lo concedo porque has obtenido mi favor y te conozco personalmente. Por eso se dice siempre de nuevo que el Señor iba delante de ellos, y este ir delante de su pueblo por parte de Dios tenía un signo misterioso y majestuoso, que era la nube santa. Dice el mismo libro del Éxodo: entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Cuando la nube se alzaba de la morada, los hijos de Israel levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, ellos esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre la morada, y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Dios mora en medio de ellos, en una tienda igual que ellos, por supuesto, al resguardo de toda aproximación sacrílega, mediante un estricto precepto, pero la nube es signo de un poder conductor. Ahora bien, ¿qué significa cuando se dice que Dios marchaba con este pueblo, que vivía en medio de él, que daba sus instrucciones y administraba justicia por la boca de Moisés,
y que sostenía sus luchas y cuidaba de sus necesidades vitales? Si se hubiese objetado a alguien que hubiera estado presente en aquel entonces diciéndole: Dios está en todas partes, ¿cómo puede haber morada en medio de ustedes y haber marchado delante suyo? Probablemente el interpelado hubiese respondido: sé que Él gobierna el mundo y que lo que ocurre en todas partes ocurre gracias a Él. Pero Él estaba junto a nosotros, como junto a nadie más, y marchó con nosotros y administró justicia para nosotros. Y cuando teníamos que luchar, era Él quien venía al encuentro y quien venía al enemigo. Esto es lo que hemos experimentado, y era algo tan real como que el sol recorría su trayectoria por el cielo y el suelo sostenía nuestros pies. He aquí este misterio que se extiende a lo largo de toda la historia de la revelación. Dios, que simplemente es y que por eso está en todas partes y en todo tiempo, puede irrumpir en una hora determinada de la historia, y realmente lo ha hecho. Esto significa no solamente que se lo haya experimentado como cercanía, o que su ayuda haya sido eficaz. Tales explicaciones solo harían borroso aquello de lo que realmente se trata. Antes bien, lo que se quiere decir es justamente lo que choca a todo racionalista: una entrada expresa de Dios en la finitud, en el lugar y la hora, una entrada que se hizo plena más tarde, en la plenitud de los tiempos, a través de la encarnación del Hijo de Dios, de modo que se podía decir, o mejor, habría que decir, que ocurrió en este lugar y no en otra parte, en este año y no en uno anterior o posterior, y que Él anduvo por este camino y habló a estas determinadas personas. Un gran misterio, pero un misterio que pertenece al núcleo de la fe cristiana. Comenzó cuando Dios se acercó a su pueblo en una venida expresa, admirable y terrible, y selló con él su alianza en el Sinaí. Se realizó en la larga marcha por el desierto, y cuando la marcha había llegado a su meta, se realizó en el templo de Jerusalén. En él habitaba Dios. No solo se lo experimentaba psicológicamente, sino que Él moraba allí realmente, de forma viva, de forma personal. Esta presencia de Dios fue la causa por la cual la marcha por el desierto y lo que aconteció en ella se grabaron tan profundamente en la memoria del pueblo de Israel. Esta tremenda realidad lo rodeó misteriosamente todo y lo llenó de significación eterna. Ahora entendemos la atmósfera de los versículos que siguen. El mar, al verlos, huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te has echado atrás. Y a ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. En presencia del Señor, estremécete, tierra en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. El objeto del relato es el paso a través del Mar Rojo, al comienzo de la marcha, y el cruce sobre el Jordán al final. Después se habla de fenómenos sísmicos, tal vez de temblor del Sinaí durante la teofanía, tal como se lo relata en el capítulo 19 del libro del Éxodo. Finalmente se refiere a una experiencia de sed en el desierto, para la que Moisés, por indicación de Dios, hizo brotar agua de la roca. Todo está rodeado de la atmósfera del misterio. El mar huye, el Jordán se echa para atrás, los montes saltan. No son solo imágenes poéticas,
sino expresión de lo tremendo que estaba actuando en esos momentos. Por eso se eleva, sí, se eleva la alabanza, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir de las naciones, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere, lo hace. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, y no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara.
Muy bien, pues hemos terminado este momento de reflexión de los salmos. Compartan esta noticia, este hermoso momento de reflexión, y nos vemos. Que tengan buen provechito, cuídense mucho, que Dios les bendiga y nos vemos próximamente. Mi nombre es José Antonio Moctezuma, transmitimos desde la Ciudad de México. Hasta pronto.